Buenas, saludos a todos. Acá estamos una vez más en 1 de Corintios, capítulo 10. Les hago recordar, mientras que agarran su Biblia y vayan a 1 de Corintios, capítulo 10, que si quieren repasar los otros capítulos, la mayoría está en YouTube, en el canal, se pueden suscribir, pueden poner la campanita, les puede avisar no solamente este mensaje, sino que otros mensajes que ponemos. Casi todos están ahí. A veces se complica y no podemos poner todo en YouTube cuando lo queremos hacer, pero la mayoría está ahí. Y nosotros estamos en capítulo 10 y ya hemos visto la primera parte. Y hoy vamos a contestar cómo es esto de la comunión. Porque hasta ahora les viene diciendo tienen que sacar pecado y tienen que cambiar, tienen que madurar, tienen que crecer, tienen que buscar la unión adentro de la iglesia, que es Cristo. Tienen que sacar esas cosas que los divide. Y ya en el capítulo 10, la primera parte dice, el ejemplo lo tenemos en Israel. Ellos todos estaban juntos, pero habían algunos ahí que tenían pecados serios, que ya empiezan en el versículo 6, ¿sí? De tener esto de la codicia, ídolos, fornicación, tentación, murmuración hacia Dios. Entonces, eso son cosas, como dice después, que son ejemplos para nosotros y nos deberían molestar. ¿Cómo es que hacemos entonces? Porque vivimos en un mundo. Y entonces en esta segunda parte del capítulo 10 ¿se puede tener una relación con Dios? ¿Sí? Se puede. ¿Se puede tener una relación con Dios y el mundo? Lo vamos a ver hoy. ¿Y cómo es entonces cómo vivo en este mundo de esta forma si todo tiene un trasfondo diabólico y espiritual? ¿Cómo hago? Eso también lo vamos a ver. ¿Y cuándo es que yo debería decir, listo, basta, yo no puedo hacer esto porque esto sí me va a afectar mi relación con Dios? Así que ahí en 1 de Corintios 10 empecemos con el versículo 16. La copa de bendición que bendicimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, nosotros, como ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Le está hablando y ya dando la base de lo que vamos a seguir viendo por un capítulo y un poco más, ¿sí? Lo que es la cena del Señor. Acuérdense, antes de ir a la cruz, antes de ser crucificado, Jesús festejó la última Pascua con ellos y les instituyó esto, y lo vamos a ver después en el capítulo 11. Pero esto ya se sabe de los evangelios también. Entonces, Dios está diciendo, miren, usted ha ido a lo que es la cena del Señor, usted participa en eso. Es obvio que no es un pan, porque ese pan entonces habría que recorrerlo por todo el mundo. No es una copa. La verdadera comunión viene en Cristo. Viene realmente en lo que es Cristo Jesús. Y ser partícipes de eso es la comunión con Cristo. Venimos a recordar lo que nos une alrededor de la cena del Señor. Entonces le está diciendo esto retóricamente para que se den cuenta que la comunión verdadera es con Cristo y con los que son de Cristo. Como me han escuchado muchas veces decir, porque es una cosa bíblica, si yo digo que soy de Cristo, tengo que andar con los que son de Cristo. Fíjense bien, no lo digo yo, lo dice Dios acá, cómo lo va a explicar en los próximos versículos. Y una vez más tenemos el ejemplo de Israel. Fíjense en 1 Corintios 10, 18. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor, somos más fuertes que Él. Acá ya nos empieza a explicar que es imposible
¿sí? Es tener comunión con Dios en la mesa del Señor, en la cena del Señor, y estar participando de cosas que obviamente no son del Señor. No funcionan. Dice acá que, bueno, la pregunta al final dice, ¿somos más fuertes que Él? Y uno, espero que su respuesta es, no somos más fuertes. ¿A quién debemos temer? A Dios. Y entonces cuando viene la pregunta, o la pregunta retórica que dice, o provocamos a celo al Señor. No vayamos a hacer algo como ya vimos en los primeros versículos del capítulo 10, que quedaron perdidos, quedaron en el desierto. Si eran realmente, fallaron, ¿sí? Y no pudieron tener la bendición que Dios quería que ellos tengan. Que no sea así por participar en cosas. También el pasaje, en juego de palabras, ¿sí? Nos dice, ¿qué es lo que se le da al ídolo? Es simplemente lo que se le da. Ya lo menciona antes, ¿sí? De qué es esto de la carne de los ídolos, sí o no. Y hoy lo va a repasar también, pero vamos a sacar algunas otras cosas. Y está diciendo lo que se sacrifica, es lo que se pone en el altar, está bien. Y el ídolo es un ídolo, no es un Dios verdadero. Pero dice, cuando ya hay demonios y uno participa en esas cosas, entonces ahí sí uno está perdiendo lo que es la comunión con Dios. Usted se está perdiendo, ¿sí?, la conexión con Dios porque está conectado con otras cosas. Es fácil. Bueno, pero no son demonios. Los demonios trabajan para alejar, ¿sí?, las personas de Dios. Cuando usted ve algo que lo aleja siempre de las cosas de Dios, pregúntese, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde está saliendo eso en particular? ¿Soy yo? ¿Son mis propias concupiscencias? ¿O realmente es algo muy puntual que siempre me aleja de las cosas de Dios? Y si usted la sigue siguiendo, se está alejando de Dios, no se está acercando de Dios. Y Dios dice, no puede estar involucrada en esas dos cosas. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque, entonces no puedo tener esto, no puedo tener aquello, no puedo ir ahí, no puedo ir allá. Y una estrella tampoco, un arcoiris no, y lo que sea, una lechuza tampoco. No es eso lo que se refiere, se está refiriendo en participar. Estos eran judíos que iban a las fiestas a donde se daba al altar. No es el mismo caso que dijo antes, la comida, la carne sacrificada a los ídolos. Lo va a mencionar otra vez. Pero esto es cuando uno ya está participando en la idea, en los pensamientos, en esos pensamientos, en ese deseo. Esto es mejor que mi Dios, eso es un ídolo. Esto es mejor que estar con el pueblo de Dios. Esto es mejor que eso. Esto es mejor que seguir y cambiar mi vida a lo que Dios quiere. Esto es mejor, es reemplazar a Dios. Eso tiene un trasfondo, ¿sí?, diabólico, lo que va 100% en contra de lo que Dios dice en su palabra. No se puede tener esa comunión entre los dos. Miremos cómo Dios nos explica entonces, cómo hacemos. ¿Sí? Para el que quiere llevarlo a algo extremo, no se puede, porque la palabra de Dios no te va a dejar llevarlo a algo extremo. Pero sí hay que tener cuidado sobre esto, que si usted está participando, dice, y si usted sabe y usted le está molestando la conciencia, usted sabe, entonces usted está siendo partícipe. Y eso lo está alejando de Dios. Fijémonos cómo hacemos para balancear vivir en este mundo entonces. Fíjese como dice 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada, por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Usted puede vivir tranquilo. Si usted tiene su fe puesta en Cristo Jesús, usted puede vivir tranquilo. Usted sabe que hay cosas que edifican y ya tiene una madurez, ya debe saber, tiene la Biblia que le dice, mira, esto te va a ayudar y esto no te va a ayudar. Esas son cosas obvias. ¿Y cuál es que Dios le está diciendo que siga? Las que lo va a edificar en las cosas espirituales. Si está siempre eligiendo las cosas que lo destruye y que rompe la comunión con Dios, entonces no está bien, ¿sí? Y hay que ver qué trasfondo hay, porque usted no está obedeciendo y también pueden haber demonios y pueden haber muchas cosas atrás. Usted tiene que saber si usted está bien, quédese tranquilo. Vaya, compre, coma, sin preguntar. ¿Por qué? Porque todas las cosas le pertenecen a Dios. Toda rodilla se doblará, no delante de Satanás, de Dios.
¿sí? Y todas las cosas le pertenecen a Él. Solo porque Satanás lo ha usurpado, Dios lo va a venir a reclamar una vez más. Ahora, entonces, nosotros, ¿cómo debemos vivir? Tranquilo, buscando las cosas que nos edifican, y el mundo va a hablar y siempre va a dar. Yo tengo el ejemplo de cuando fuimos una vez a esos videojuegos que te dan cupones, y una vez fuimos con mi hermano, así que estaban unos primos, se habían sacado algunos cupones y fuimos a canjear los cupones. Y vamos a decir, el que estaba ahí, bueno, tenía una onda media diferente y nos quería meter un arco iris. ¿Sí? El arco iris está en la Biblia. Dios diseñó el arco iris para recordar una promesa. Hoy en día es otro símbolo. Es otro símbolo. Entonces, no porque no podemos tener un arco iris. No, nene, no dibujes un arco iris. Pues un arco iris es un arco iris. Nada más. ¿Sí? Ahora, cuando el que nos quería dar los cupones decían, no, mirá, este con esto, porque esto significa esto y aquello. Ahí mi hermano y yo nos miramos y digo, nada, quédate con los cupones, listo, ya está. ¿Por qué? Porque nosotros podemos vivir tranquilos, pero es cuando el otro, porque fíjense en cómo dice, ¿sí? El 24, del otro. Y eso es cuando tenemos que cambiar las cosas. No podemos vivir tranquilo. Viva tranquilo, sabiendo las cosas, ¿sí? Discerniendo bien las cosas, las que las hace crecer. Y acá vamos a tener un ejemplo de qué pasa cuando interactuamos en una situación así, ¿sí? Con otra persona, cómo debemos actuar. Fíjense en lo que dice 1 Corintios 10, 27. El 27 dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed. Si preguntad nada por motivo de conciencia. Mas si alguno os dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coméis por causa de aquel que lo declaró. Y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquellos de que doy gracia? Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, haced todo para la gloria de Dios. No seréis tropiezo ni al judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todo, no procurándome mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El propósito de tener que decir yo no puedo hacer esto es la salvación de otros. El propósito de decir yo no voy a hacer esto es para darle la honra y gloria a Dios, porque todo le pertenece a Él, como ya lo dimos acá. Pero en este pasaje, si alguien lo invita a comer, ¿cómo hacemos para balancear, como dijimos al principio? ¿Cómo hago para balancear mi vida entonces en un mundo así? Y dice un incrédulo. Un incrédulo conoce a alguien que no conoce la Biblia y no conoce la fe. ¿Sí? Tal vez conoce algo, pero no conoce a Cristo Jesús como su Salvador. ¿Sí? Y después lo va a decir. Fíjense en que también, este es uno de mis pasajes preferidos para los que confunden Israel, la iglesia, ¿sí? El judío, los gentiles los ponen todo en diferentes bolsas. Fíjense en lo que dice el 32, dice, no seas tropiezo ni al judío, que serían los israelitas, ni a los gentiles, que son la gente que no conoce las cosas de Dios, ni, ¿sí? A la iglesia de Dios. La iglesia, son tres cosas diferentes y esto está escrito en nuestra dispensación de tiempo. Entonces, cuando interactuamos con un incrédulo, ¿se puede ir? Se puede ir. Usted puede ir tranquilo también, pero cuando alguien le declara algo, como dice acá, ahí tenga cuidado. ¿Por qué lo menciona? Cuando usted está en un grupo y le dice, pero vos vas a la iglesia, ¿por qué lo está mencionando? Ahí es cuando nuestras libertades se ponen, ¿sí? A un lado, y como dijo Pablo, yo no lo busco cosas mías, yo estoy buscando glorificar a Dios, yo estoy buscando llevar el evangelio, yo estoy buscando, ¿sí? A tener la oportunidad de hacer eso. Ese es el propósito. Entonces, si usted se junta con un incrédulo porque la pasa mejor con el incrédulo que con la iglesia, usted está participando en los primeros versículos que dijimos.
Eso ya es otro tema. Esto tiene un propósito de juntarse. Esto tiene un propósito también de cuidarse. ¿Y cómo interactuamos? Vas, comes, nadie dijo nada, todo bien. ¿Sí? Pero cuando alguien viene y te dice, pero vos vas a la iglesia, fíjate, vos no deberías hacer esto. Y vos tenés la libertad de hacerlo. Pero vos vas a decir que, no lo hagas. No por tu conciencia, sino que por la conciencia del otro. No porque no podés hacerlo, sino que vas a ser censurado porque le vas a dar la gloria a Dios. Así debemos interactuar nosotros. No, ¿sí? Confundamos esta parte del pasaje con la primera. Entonces puedo ir y hacer... No. Eso ya es abiertamente participar de las cosas que hace el mundo y los demonios y todo lo que tiene atrás de eso. Pero que este pasaje nos dice ya de entrada, miren, tienen que obedecer. Porque estando en un grupo, no quiere decir que seas un hijo de Dios, no quiere decir que estás haciendo las cosas bien. ¿Sí? Estos pecados que vimos en la primera parte del capítulo, los puedes tener. Y por ahí te cae alguna bendición porque Dios es bueno. Pero no quiere decir que sos salvo. Y puedes ser salvo y estar con estos pecados y no tener la bendición de Dios. En muchos diferentes aspectos. No juegues, porque la comunión con Dios viene por medio del Hijo. Y el cuerpo. Y dice, ¿el cuerpo no es nosotros? ¿Nosotros no hacemos estas cosas? Y como sabemos también en 1 Juan y ¿sí? otros evangelios, que la iglesia es donde tenemos comunión con Cristo. Sin tener comunión con la iglesia, no estamos teniendo comunión con Cristo. A mí me parece que no es así, a mí me parece que no es así, porque yo lo escuché el otro día, que no hay que ir a la iglesia. No sé qué Biblia están leyendo. ¿Sí? No sé qué cosa, y a mí me parece que cae más entre el 18 y el 22. Tiene un trasfondo medio diabólico, ir en contra de algo que Dios dijo que había que hacer. Entonces, en ese sentido, es malo juntarse, pero en otro sentido, de pasarla bien, está bien. ¿Con qué propósito? De poder presentar el Evangelio, tener un buen testimonio, ser sal, luz entre la gente. Y sí vas a tener que tener cuidado y vas a tener que decir, bueno, esto lo puedo hacer, esto no me conviene. Todo me es lícito, pero esto no me conviene porque no va a edificar a esa persona. Lo va a confundir, lo va a alejar. Así que esto es el pasaje del capítulo 10 en segunda parte. ¿Qué debemos hacer? Obedecer. Obedecer para estar cerca y tener la bendición de Dios. Que debemos cuidar la comunión, ¿sí? con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Sí? También esto se va a trasladar al próximo capítulo. ¿Y qué libertades tenemos? Todas las libertades, con tal de no ir en contra de la palabra de Dios, todas las libertades. Y cómo debemos actuar con otras personas, ¿sí? que no tienen la fe puesta en Cristo Jesús. Y ahí es cuando nosotros tenemos que decir, acá no podemos hacer esto porque va a mal entender lo que hago, o lo va a usar después para apuntar el dedo a Dios. Y tenemos que cuidarnos en él, con el propósito. ¿Por qué hacemos esto? Para llevar el Evangelio, para poder predicar a Cristo. Así que estemos cerca de Dios, obedeciéndole, afirmándonos en Él, la comunión entre los hermanos, ¿sí? con toda libertad, ¿sí? sin prejuicios, sin nada, pero cuando estamos en una situación, cuidémonos con el propósito de llevar el Evangelio. Nos vemos en el próximo, 1 Corintios capítulo 11. Bendiciones.